Si no conoce al hermano que está a su lado, tenga la amabilidad de presentarse. Dígale, me llamo Josué, qué gusto verte aquí, que Dios te bendiga. Siempre digo esto porque al margen de que es bonito poder saludarnos de verdad y conocernos, vamos a pasar la eternidad juntos. ¿Se ha puesto a pensar en eso alguna vez? Claro, aquí estamos en este tiempo, en este lugar, pero si hemos sido lavados por la sangre de Cristo y hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces nos vamos a ver por toda la eternidad. ¿Es consciente de ello? ¿Somos conscientes de eso? Es algo muy grande, es una realidad tremenda, es un pilar de nuestra vida, de nuestra fe. Amén. Y de lo que estamos en esa mañana hablando justamente son de esos principios, de esos pilares que nos van a permitir prepararnos para la eternidad. Porque recuerde algo, la Escritura nos enseña claramente que tú y yo estamos siendo formados, hechos, transformados a la imagen de Jesucristo. Esa es la meta de todo creyente, poder ser formado, poder ser transformado a la imagen de Jesucristo nuestro Señor, quien nos ha dado ejemplo en su vida, porque siendo Dios, por supuesto, 100% Dios, también se hizo hombre al 100%, no es que fue mitad Dios, mitad hombre, no. Y en su palabra, como hombre que fue también, nos ha dejado ejemplo, y no hay cosa alguna que el Señor no demande de cada uno de nosotros que Él no la haya cumplido o la haya hecho en primer lugar. Si el Señor nos pide obediencia, es porque Él fue el primero en ser obediente a su Padre, ¿verdad? En someterse a la autoridad de su Padre. Si el Señor nos pide que amemos a nuestros enemigos, es porque Él fue el primero en amar a aquellos que le aborrecían, que le escupían en la cara, que deseaban su muerte mientras estaba siendo azotado y por supuesto mientras que estaba en la cruz. Y hoy vamos a ver un poquito de eso también en el transcurso de esta enseñanza. ¿Cuántos han estado desde la mañana, desde la primera reunión? A ver, levante su mano. Los valientes, los que dicen no al hambre, los que no han tomado desayuno, pero están aquí todavía. Aquí estamos, ¿verdad? Hemos aprendido en primer lugar acerca del poder del pecado. Porque lo que Dios hizo de manera original, el diseño original del Señor, fue pervertido por causa del pecado del hombre, ¿no? Y no se trata aquí de echarle la culpa a la mujer ni al hombre, ambos fueron quienes decidieron voluntariamente desobedecer al Señor, darle la espalda, y como consecuencia de su pecado, pues vienen todas las consecuencias de maldad, de destrucción, de muerte, generación tras generación, y hemos sido alejados del Señor por causa del pecado. Y como consecuencia de ese pecado, el resentimiento muchas veces impera en nuestras vidas. Eso lo hemos visto en la segunda parte, ¿verdad? Ese resentimiento que trae consecuencias terribles. Este resentimiento, que no es en términos semejantes, es equivalente a decir falta de perdón, trae alcances profundos, trae alcances que destruyen por completo nuestra vida. Y voy a tomarme unos minutos para poder recalcar esto que vimos hace un momento, porque hay consecuencias espirituales, hay consecuencias emocionales, psicológicas, hay consecuencias físicas y hay consecuencias entre nuestras relaciones. Y mucho más profundo, hay consecuencias no solamente en nuestras relaciones interpersonales, sino en nuestra relación con Dios. Son cosas muy, pero muy importantes porque nos afectan en el diario vivir. Nuestra relación con Dios es estorbada cuando en nuestro corazón albergamos resentimiento, cuando no somos capaces de perdonar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido o de repente somos afectados por el estrés, por el agotamiento crónico, por la depresión, inclusive por cosas que uno dice, oye, pero ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué está pasándome esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y si uno a la luz de la palabra y a través del Espíritu Santo va escarbando y va viendo, puede encontrar que hay situaciones de falta de perdón en nuestra vida, que como consecuencia nos llevan a estar enfermos en un desequilibrio emocional inclusive. Personas que nos airamos de repente demasiado, que somos incapaces de refrenar nuestra lengua, que somos propensos a andar gritando y a andar renegando y a andar discutiendo, ¿verdad?
uno se pone a pensar y dice, pero ¿por qué soy así? Puede tener consecuencia en ello. Físicamente, por supuesto, ¿cuántos han visitado al médico porque les arde alguna vez la boca del estómago? Porque no digieren bien los alimentos. Porque no pueden conciliar el sueño. ¿Se ha puesto a pensar por qué puede ser? Claro, uno puede decir, no, bueno, es que no como a mis horas, ¿verdad? Y claro, puede ser que tenga alguna raíz en ello. Pero cuando usted se enoja, cuando yo me enojo, muchas veces no sentimos algo aquí. Cuando de repente nos acordamos de alguien, de alguna persona que nos ha hecho tanto daño, inmediatamente nuestro estado de ánimo cambia, nuestro semblante se frunce y aquellos que de repente sufren de la presión alta sienten que se les sube un calor, que les sube la bilirrubina, que le sube y le baja, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esas reacciones somáticas? ¿Por qué? Porque hay cosas todavía en el interior, ¿verdad? Todo se desencadena, nada está fuera de relación. Y todo ello es consecuencia de la falta del perdón. Entonces, si la falta del perdón trae todas esas situaciones nefastas, difíciles, que nos dificultan la vida, que nos estorban, por el contrario, el poder del perdón nos va a causar libertad de todas aquellas cosas que nos oprimen, que nos lastiman, que nos dañan, que nos impiden vivir una vida plena en Jesús. Amén. Pero hay situaciones que tenemos que aprender a manejar y quiera Dios, a través de su palabra en esta mañana, podamos ir entendiéndolas. Y algo que comencé a entender, y estoy seguro que todos los que somos padres recién hemos comenzado a entender, es un poco más el corazón perdonador de nuestro Dios como Padre cuando hemos tenido a nuestros hijos. El que no ha tenido un hijo, el que no ha tenido una relación con hijo, no quiere decir que no pueda entender el perdón del Señor, pero es más palpable, más evidente para aquellos que tenemos hijos y que somos muchas veces lastimados y que somos muchas veces heridos por las actitudes de nuestros hijos cuando desobedecen, cuando se portan mal. Y nos hace recordar en nuestra posición de hijo cuántas veces hemos herido y lastimado el corazón de nuestros padres con nuestra desobediencia, con nuestra insensatez, las veces que hemos ido en contra de su consejo, porque en el momento no entendíamos que lo único que buscaban eran protegernos de las consecuencias funestas del pecado y entendíamos que lo único que querían era controlar nuestra vida, coartar nuestra libertad, impedirnos disfrutar de muchas cosas, pero en el fondo estaban mostrando amor, tal vez de mala manera en el caso de los otros seres humanos, tal vez no de las maneras correctas, pero en el fondo, porque la mayoría de los padres aman a sus hijos, trataban de cuidar y de proteger. ¿Te imaginas al Señor que a través de su palabra, de principio a fin, nos da principios de vida? Y aunque uno puede decir, no, bueno, la Biblia tiene más nos que sís. Bueno, sí, tal vez hay muchos más nos en la Escritura, pero son esos límites de amor que el Señor pone para poder proteger nuestro corazón y nuestra vida de todas las consecuencias del pecado, de todas las consecuencias de muerte y de destrucción. Sin embargo, a pesar de todo ello, porque la Escritura así lo enseña y podemos ver revelado a Dios a través de lo que ella enseña, yo soy consciente de que si le fallo a mi Dios, de que si vuelvo a Él con un corazón arrepentido, como dice la Escritura en 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para librarnos, limpiarnos ¿de qué? De toda nuestra maldad. Una y otra vez, de los pecados que hemos cometido en el pasado, de los pecados que hoy hemos cometido y de los pecados que seguiremos cometiendo. Porque hay una noticia que aunque no suene agradable, tú y yo le vamos a seguir fallando al Señor mientras que estemos en este envase. Tú y yo le vamos a seguir fallando al Señor mientras que estemos en esta carne, mientras que estemos luchando con nuestras pasiones, mientras que estemos luchando con aquella cosa que no quiero hacer. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo narra en una de sus epístolas que dice, lo que no quiero hacer, dice,
eso hago. Era el apóstol Pablo. Un hombre de Dios que uno dice, wow, qué ejemplo. ¿Cuántos quisieran imitar la fe del apóstol Pablo? ¿Cuántos quisieran que Dios los use como el apóstol Pablo? ¿Cuántos quisieran sufrir lo que sufrió el apóstol Pablo? ¿Ah? Ahí los agarré, ¿verdad? Creo que nadie, ¿verdad? Pero era un hombre de Dios, pero que también reconocía delante del Señor su imperfección, sus luchas, sus temores, y que muchas veces se veía en una situación en que la que decía, yo no quiero hacer esto, pero mi carne a veces también, y hay una lucha allí. Y describe él muy bien la lucha entre la carne y el espíritu. Es una lucha constante que vamos a tener hasta que lleguemos a la estatura, a la plenitud de nuestra vida, cuando lleguemos a la estatura de Jesucristo, el día en que estemos finalmente con Él. Ahora, eso no quiere decir que entonces, ya como todavía estoy siendo formado, puedo darme todas las licencias del mundo para vivir mi vida como se me da la gana. Cuidado. La Escritura también nos enseña que no debemos usar la libertad que tenemos en Cristo Jesús como ocasión para pecar libremente. Cuidado con ello, porque aquella persona que piensa así, esto ya es un comentario mío, yo al menos es lo que he entendido de lo que la Escritura dice, es muy probable que de repente no sea un hijo del Señor. Finalmente, el Señor es quien conoce a los suyos. Hoy nos vemos, no sabemos qué hay más allá de lo que está en nuestro rostro, pero quien realmente conoce a los que son suyos es el mismo Padre. Él es quien conoce a ciencia cierta. Yo puedo ser engañado, yo puedo engañarte, pero a quien no engañaré jamás es al Señor. Y aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha recibido el Espíritu Santo de Dios en su vida, cada día se transforma a la imagen de Jesucristo, día tras día. No quiere decir que no va a fallar, no quiere decir que no va a pecar, no quiere decir que no va a tropezar, pero día tras día va a ser formado a la imagen del Señor. Entonces, si tú y yo, a pesar de que amamos a Dios, a pesar de que le hemos recibido, a pesar de que estamos en ese proceso de transformación, le seguimos fallando a nuestro Dios jamás va a venir cuando nosotros nos acercamos a su presencia a recordarnos. Otra vez, Josué, vienes con lo mismo. Otra vez tropezaste con la misma piedra. Una y otra vez, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque tiene ese corazón perdonador. Y los que somos padres lo vivimos de primera mano, porque nuestros hijos, mientras van siendo formados, una y otra vez cometen los mismos errores. Y mal hacemos por mala formación cuando a nuestros hijos les resfregamos en la cara los errores que cometen vez tras vez. Antes de hacer eso, en el nombre del Señor, mordámonos la lengua y recordemos lo que Dios hace con nosotros vez tras vez cuando nos acercamos a su presencia, pidiéndole perdón por lo mismo que hemos cometido. Esto quiero dejarlo claramente en el corazón. Es algo que estoy aprendiendo porque soy papá, tengo un hijo adolescente, una hija en la preadolescencia. Cuando son niños todo es bonito porque son totalmente sumisos y te dicen, sí papá, no papá, todo lo que tú dices. Pero comienzan a crecer y comienzan a tomar decisiones y comienzan a plantarse. Pero ¿por qué tengo que hacer caso a lo que tú dices? Yo no quiero hacer lo que tú me estás diciendo. Quiero enseñarle algo y él está haciendo una cosa totalmente diferente y no por eso lo voy a condenar, lo voy a juzgar, no por eso va a perder su condición de hijo. Tengo que aprender a tener ese corazón perdonador que tiene mi Padre conmigo mismo, que día tras día y vez tras vez me perdona, me anima, me levanta y me dice, vamos Josué, te equivocaste, continuemos avanzando, porque la carrera es larga. Esto es una maratón de largo aliento. Corremos con un objetivo, con la mirada en la meta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La Escritura nos enseña y nos dice, despójate de todo peso, despójate de todo el pecado, de toda la carga que te asedia y corre con paciencia esa carrera. ¿Amén? ¿Cuántos maratonistas sabemos acá? Acá estamos. Estamos en el estadio. ¿Usted ha visto la pista atlética del estadio? Imagínese ese estadio lleno, el Monumental, el estadio más hermoso del mundo, Monumental Maratón de Universitario de Deportes. Lleno de más de 80,000, obviamente millones, coreando tu nombre de esa grande nube de testigos, creyentes
con los cuales tú te has relacionado en algún momento de tu vida. Puede ser tu abuelo, puede ser tu padre, puede ser tu amigo, el que presentó el Evangelio, coreando tu nombre en medio de esa gran nube de testigos, animándote, alentándote a seguir. Amén. Entonces, si nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos y tiene un corazón perdonador, nuestro corazón debe parecerse al corazón del Padre día tras día. Y en ese proceso estamos, amén. En ese proceso, en ese caminar estamos. Entonces, vamos a ver una primera verdad. Verdad eterna número 1. Toda ofensa hecha contra una persona es una ofensa hecha a Dios. Y esto es tremendo, porque a veces pensamos que nuestras ofensas, hemos visto la sesión anterior, que todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Si todos ofendemos, en consecuencia todos seremos ofendidos. ¿Cuándo va a acabar esto? Como les digo, es parte de nuestra naturaleza humana que vamos a tener que ir lidiando con ello. Entonces, el detalle aquí importante es entender que esas ofensas no solamente son hechas a mi hermano o a mi prójimo. Cuando yo ofendo a alguien, estoy ofendiendo a Dios mismo. Cuando yo ofendo a alguien, a Dios mismo estoy ofendiendo. Si ofendo a mis padres, estoy ofendiendo al Señor. Si ofendo a mis hijos, estoy ofendiendo al Señor. Si ofendo a mis hermanos de sangre, si ofendo a mi prójimo, estoy ofendiendo al Señor. Y aquí pone el apóstol Pablo un ejemplo muy interesante, primera de Corintios 8:12. Dice que así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Y los quiero poner un poco en contexto, porque aquí en este capítulo 8 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo está hablando acerca de comer lo sacrificado a los ídolos, acerca de la bebida, acerca de que uno puede ser una persona madura en la fe y entender que la comida en sí mismo no es nada, que como decía el Señor Jesús, lo que contamina al hombre no es lo que entra en uno, sino lo que sale de nuestro corazón, ¿verdad? No es lo que entra lo que me contamina, o sea, no es lo que como, no es lo que bebo lo que trae contaminación a mi vida, es lo que sale de mi corazón lo que contamina al hombre, lo que se termina profiriendo por mi boca. Y ese conocimiento que yo puedo tener acerca de lo que estoy mencionando puede llegar a envanecerme, hacerme sentir que lo sé todo y a perder de vista la mirada en mi prójimo, en mi hermano, que puede ser más débil de pensamiento, que aún no ha llegado a un nivel de madurez para entender todas las cosas, de tal forma que si podemos en algo tan sencillo como es la comida, compartir una comida y de repente yo puedo tomar una copa de vino con un buen corte de carne sin embriagarme y estoy compartiendo la mesa con alguien que tiene o ha tenido problemas con el alcohol, yo puedo terminar ser de tropiezo para esa persona. El apóstol Pablo, para resumirlo, llega a decir algo tan sencillo: si yo tengo que dejar de comer carne el resto de mi vida, con tal de no hacer tropezar a mi hermano, no comeré carne jamás. Si yo tengo que dejar de tomar una copa de vino con un buen corte de res por amor a mi hermano que comparte conmigo la mesa, pues nunca más voy a tomar una copa de vino, con tal de no ser tropezadero para alguien que todavía tiene debilidad en su conciencia. Porque esa ofensa que estoy causando a mi hermano, esa causa de tropiezo que le estoy causando, se le estoy causando a mi Señor. Y si tengo que abstenerme de hacer cosas por amor a los demás, pues lo voy a hacer porque amo al Señor, porque amo a mi hermano y porque quiero hacer las cosas bien delante del Señor. Si tengo que dejar de hacer cosas que la Escritura me dice que no son malas, pero las voy a dejar de hacer porque hay otras personas que no comparten lo mismo, porque no han llegado a un nivel de conocimiento y madurez, lo voy a hacer porque amo al Señor, porque amo a mi hermano y porque no quiero ser una causa de tropiezo para su vida. ¿Me está siguiendo? No se trata de estoy prohibido de hacer esto o aquello, no, se trata de conciencia limpia, se trata de entendimiento y amor por el que no tiene ese entendimiento y que de repente ha tenido luchas y que sigue teniendo problemas y dificultades porque Dios lo rescató de repente de una vida disipada por causa del alcohol, por poner un ejemplo particular. ¿Yo voy a ser causa de tropiezo para esa persona? De ninguna manera. Dios me libre de ser tropezadero para alguien. Y recuerden palabras de Jesús: ay de aquel que haga tropezar a alguno de estos mis pequeños, dice el Señor Jesús.
Mejor amárrese una piedra de molino, que era una piedra gigante, no era una piedrita, y tírese al mar. ¿Sabes qué? Si vas a ser causa de tropiezo para alguien, átate una cuerda de molino y tírate al mar. ¿Vas a poder salir? Mátate mejor si vas a ser causa de tropiezo para alguien. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Que Dios nos libre de ser tropiezo para alguien. Amén. Entonces, cuando pecamos contra nuestros hermanos y herimos su conciencia, estamos pecando contra Cristo mismo. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Listo. Entonces, continuamos. Otro pasaje también. En Mateo 25, 45. Y este pasaje del Señor está hablando acerca del juicio a las naciones. De dos grupos de personas, creyentes, supuestamente siervos del Señor, que proclamaban el nombre de Cristo, que le servían. Y el Señor se planta delante de un grupo y le dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Nunca los conocí. Pero Señor, ¿por qué tú me dices estas cosas? Porque cuando estuve enfermo no me fuiste a visitar al hospital, cuando estuve preso no me fuiste a la cárcel, cuando estuve desabrigado tú no me diste un abrigo, cuando tenía hambre o tenía sed no me diste de comer y de beber. Pero Señor, ¿cuándo yo hice todas esas cosas? Cuando no se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Y lo mismo le dijo a aquellas personas que también proclamaban el nombre del Señor. Dice el verso 44, entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá el Señor Jesús diciendo que de cierto en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Están los que viendo la necesidad de su prójimo se hicieron de la vista gorda, pero sí que proclamaban el nombre del Señor, sí que predicaban, sí que echaban fuera demonios, sí que oraban por los enfermos y estos eran sanados. Pero en algo tan sencillo y tan práctico como es mostrar el amor de Dios a quien lo necesita, simplemente se hicieron la vista gorda. Entonces, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, o sea, por omisión, también estamos ofendiendo al Señor. Dura palabra es esta, pero está en la Escritura enseñado esto de aquí. No vayamos a ser como los discípulos que le dijeron al Señor Jesús: pero dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La Escritura es clara. En aquellas cosas que son sencillas, tan prácticas como es mostrar el amor de Dios a nuestro prójimo, no debemos de hacernos de la vista gorda. Y debemos ser intencionales en mostrar el amor aún en las cosas pequeñas. Entonces, ¿cuál es la primera verdad? Que toda ofensa hecha contra una persona es una ofensa directa al Señor. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Amén. Claro que sí. Vamos a vencer el hambre y el sueño en el nombre de Jesús. Número 1, entonces. Número 2. Verdad eterna número 2. El que hace justicia contra una ofensa cometida en nuestra contra es Dios mismo. Deuteronomio 35, 25 dice que mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Y lo repite también en ambos pasajes, haciendo referencia a Deuteronomio. Ahora, ¿qué cosa es la venganza? Que dicho sea de paso, es un término que se usa mucho a nivel coloquial, es que la venganza se come en plato frío. ¿Han escuchado eso? ¿Qué cosa es la venganza? Alguien te hace daño, alguien te ofende, te hiere, te lastima. Entonces vengarte significa vamos a ver qué puedo hacer yo para cobrarme esa deuda, esa ofensa. Pero no solo para equipararla. A mí me hizo sufrir, entonces yo voy a asegurarme de que esa persona sufra mucho más. Y se llena tu corazón de odio, de amargura, que carcome el alma, porque quieres hacer pagar a quien te hizo daño, quieres cobrarte la deuda. Todos hemos sido ofendidos muchas veces, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede tal vez recordar alguna experiencia
dolorosa, triste, traumática inclusive, en cualquier nivel, en cualquier edad, en cualquier etapa de nuestra vida. ¿Qué viene a tu mente en este momento? Porque yo creo que el Señor Jesús quiere que a través de su Espíritu podamos ser sanados en esta hora. ¿Qué viene a tu mente mientras te pregunto y te hago recordar en el nombre del Señor por esos eventos traumatizantes, dolorosos, que no se los deseamos a nadie, de los cuales fuiste víctima, por los cuales fuiste lastimado, herido? ¿Qué viene a tu mente? ¿Viene un deseo de revancha? ¿Viene un deseo de pedir que esa persona ya esté bien muerta, bien enterrada, y no solamente muerta, sino destrozada ella, su familia, y que todo lo malo le haya pasado como venganza, como pago, retribución a todo lo que te hicieron a ti? Si aún hay esos sentimientos, esos pensamientos en nuestro corazón, quiere decir que todavía estamos albergando en nuestro ser esa falta de perdón, que todavía somos presos del rencor, del resentimiento, y que pueda que por ahí haya alguna raíz de amargura. Porque cuando nosotros queremos cobrar venganza es porque asumimos que tenemos el derecho a cobrar. Tenemos el derecho a cobrar. Por eso el Señor nos hace recordar hoy en su palabra: tú no tienes derecho a cobrar nada. El que va a cobrar soy yo, dice el Señor. El que va a hacer efectiva esa cobranza de esa deuda soy yo, dice el Señor. Y cuando entendemos eso, y entendemos que Dios obra y cobra venganza, y lo hace en su momento, quiero recordar solo un episodio en la Biblia de los muchos que pueden haber, cuando Amalek le obstruye el paso a Israel, ¿verdad? Cuando están yendo hacia la tierra prometida. Muchos años después, el Señor a través del profeta Samuel le da una instrucción a Saúl. ¿Usted la recuerda? ¿Y qué le dijo? Destruye a Amalek. Y fue enfático en darle instrucciones que, si uno lo ve desde el punto de vista humanista, uno podría decir, wow, Dios es un genocida, porque le dijo, destruye a Amalek. No dejes con vida ni siquiera al bebé de pecho. Palabras gruesas que están en la Escritura. Pero esa era la forma del Señor de ejecutar venganza por lo que le hicieron a su pueblo muchísimos cientos de años antes. Ya sabemos después la historia, que Saúl no ejecutó la orden, pero la venganza es del Señor. Ahora, nosotros obviamente que hemos nacido de nuevo y tenemos al Señor Jesús ahora, y que todavía estamos en ese proceso, como lo menciono, nuestro clamor debe ser por misericordia. Sí, sabemos que el Señor se va a cobrar, que la venganza es suya. Claro que sí. Pero yo puedo anteponerme como un intercesor y ponerme delante del ofensor, inclusive, aunque suene extremo, para pedir que la misericordia de Dios alcance a aquella persona, aquellas personas que nos han dañado tanto en la vida, para que transforme su corazón, para que cambie por completo su forma de pensar y de vivir, y venga a los pies de Cristo. Porque aún por aquel que daña, aún por aquel que no merece misericordia, Cristo murió en la cruz. Tú y yo no la merecíamos tampoco. Sin embargo, Cristo derramó su sangre hasta la última gota por ti y por mí. Y por eso estamos aquí. Amén. Entonces, mía es la venganza, dice el Señor. Yo soy el que va a pagar. Ahora, con esto que estamos aprendiendo hasta este momento, viene la interrogante, viene la pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y es una pregunta que muchas veces no queremos contestar, que a veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero hoy el Señor nos quiere recordar en su palabra. En primer lugar, número 1, conocer, entender, aceptar y creer el poder del perdón. Y mientras veía este punto, el Señor me llevaba a recordar y a ponerme a pensar de cuántas cosas tú y yo hemos sido
perdonados. Ahora, tú puedes decir, bueno, yo nací en un hogar cristiano, yo de repente no he hecho cosas terribles, yo he sido en términos generales un buen muchacho, una buena persona, no tengo un historial de pecados tan grande. Cometemos ese error de basar nuestra bondad en nuestra moralidad o en nuestros actos de vida, porque no hemos comprendido que desde que estamos formados en el vientre de nuestra madre, desde el momento de nuestra concepción, fuimos concebidos en pecado, como dice el Salmo 139. El pecado original, la ofensa inicial del hombre contra Dios, es transmitida de generación en generación desde el momento de la concepción. Entonces, toda aquella persona que viene a este mundo es, por definición, un enemigo de Dios. Desde el momento de nuestra concepción. Yo quiero que vayamos a la Escritura para poder entender esto un poco mejor. Dice Colosenses 1, del verso 19 al 22. Sí, lo vamos a leer estos 3 versos. Colosenses 1, del 19 al 22. ¿Lo tienen? Dice así la Escritura: pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esto los incluye a ustedes, nos incluye a nosotros, que antes estaban lejos de Dios. ¿Cómo éramos, dice ese pasaje? Éramos o eran sus enemigos, separados de Él por sus pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico, y como resultado los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Una verdad tremenda, porque tú y yo éramos enemigos de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Enemigos del Señor. Y al ser enemigos de Dios estábamos inclusive, porque la Escritura también lo enseña, estábamos bajo la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros porque éramos hijos de ira, es lo que dice la Biblia. Porque estábamos enemistados con Dios, porque estábamos en este conflicto. Y Dios, en su sabiduría y en su amor inagotable, proveyó solución para este problema tan grande. Él no dijo, voy a hacer borrón y cuenta nueva, voy a hacerme de cuenta que el hombre jamás pecó, entonces vamos para adelante, hoja cero, y sigamos con nuestras vidas. Dios no hizo eso, porque eso haría violar su propia naturaleza, su santidad y su justicia. Todo pecado merece castigo. Y el castigo del pecado y la paga del pecado, también lo dice la Escritura, ¿qué cosa es? La muerte. O sea, éramos enemigos, estábamos condenados a muerte porque vivíamos lejos del Señor. Y como vivíamos lejos del Señor, estábamos abandonados a nuestros pensamientos, a nuestras malas acciones, a nuestros malos deseos, y obrábamos conforme a lo que pensábamos, porque esa era nuestra naturaleza, nuestra forma de vivir. Ofendiendo cada día mucho más al Señor, lastimando su corazón, y como en tiempos pasados provocando su ira también, lastimando a la creación, porque todo lo que vemos, las cosas que suceden a nuestro alrededor, solo son consecuencias del pecado del hombre, de la maldad del corazón del hombre, que lo único que busca es satisfacerse a sí mismo sin importarle lo que hay a su alrededor. La creación clama, la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, que se va a dar un día determinado cuando el Señor redima a la creación por completo. Mientras tanto, el que no conoce a Cristo, y en esa condición estábamos, es un enemigo del Señor. ¿Ok? Entonces, si entendemos que estábamos en guerra, por así decirlo, en enemistad contra Dios, si entendemos a cabalidad en nuestro corazón el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que fue el acto más grande de amor de parte de nuestro Dios, porque Él fue movido a esa misericordia por su amor, para poder satisfacer en la cruz su justicia en primer lugar. Porque el Cordero
sin mancha, el Cordero perfecto, el Cordero sin pecado, derramó su sangre en la cruz. Hubo una consecuencia, hubo una paga. El castigo de nuestro pecado fue cargado todo sobre Jesús. El pecado, no los pecados, el pecado entero de toda la humanidad fue cargado sobre los hombros de Jesús en la cruz del Calvario. Y tan doloroso y tan triste fue ese momento que cuando usted lee en los evangelios la descripción de la muerte de Jesucristo, esa exclamación que salió de lo profundo de nuestro Señor Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque Jesús experimentó en carne propia la separación de Dios porque estaba cubierto de todo el pecado de la humanidad en ese momento. Y Dios en su santidad no puede convivir con el pecado. Es por eso que Jesús experimentó esa separación del Padre por primera y única vez en toda su vida. No es algo fácil, no es algo sencillo. A veces menospreciamos la salvación del Señor que hemos recibido por gracia, porque como a mí y a ti no nos costó, a veces no sabemos valorar el precio que sí tuvo que pagar Jesucristo en la cruz. Y esto es algo que se aplica en todas las áreas de nuestra vida. No hay cosa alguna que sea gratis al 100%, eso no existe. Lo que es gratis para ti, alguien más lo tuvo que haber pagado. La salvación que es por gracia, por medio de la fe, no la tuvimos que pagar nosotros porque nada merecimos. Lo pagó el Señor Jesús con su sangre en la cruz del Calvario. Y es esa redención que ahora nos da vida, nos da esperanza, nos da identidad porque ahora somos hijos suyos. ¿Amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Claro que sí, soy hijo. Soy hijo, tengo esa identidad y tengo esa libertad de poder acercarme confiadamente a mi Padre, sabiendo que me ama, sabiendo que busca lo mejor para mí, sabiendo que he sido redimido, que soy valioso, sabiendo que tengo un futuro y una esperanza aquí, ahora, pero también en la eternidad. Entonces, ¿qué perdón más grande puede existir, hermano? ¿Qué poder más grande que este poder de perdonarnos de parte del Señor y de reconciliarnos con Él? Y aquí comienza esta segunda parte, porque aquello que tú y yo hemos recibido de gracia, estamos combinados a darlo también de gracia. ¿Qué estamos recibiendo de gracia? ¿Qué es lo que estamos viendo en este pasaje? El perdón del Señor. De gracia lo estamos recibiendo, entonces de gracia tenemos que manifestar el perdón también. ¿Ok? Por eso, como dice el punto número 2, no es un asunto de emociones, sino de determinación voluntaria de obedecer. Y seamos honestos con esto, porque ¿quién puede decir así, yo siento perdonar cuando alguien me hace daño? ¿Usted siente perdonar cuando le ofenden? ¿Cuando lo lastiman? ¿Cuando lo hieren? ¿Siente perdonar? Claro que no. Si te engañan, si te lastiman, ¿tú sientes perdonar? Claro que no lo sentimos. Voy a dejar que el tiempo pase. El tiempo cura todas las heridas. A ver, dígame dónde, en qué parte de la Biblia está ese pasaje. Como Ferrando, ¿no? 100 soles al que me encuentre ese versículo en la Biblia. Que el tiempo cura todas las heridas. Lo único que hace es agravar la situación. Imagínate que tengas una herida que te haces al cortarte mientras que estás cocinando y que no la desinfectes, ¿sí? Que te pongas a hacer la limpieza y por ahí te ensucies esa herida que está abierta. ¿Cómo va a estar a las horas o a los días esa herida? ¿No te va a comenzar a latir el dedo? ¿No les ha pasado? Y a los días lo presionas y sale algo amarillo horrible. Claro, está pasando el tiempo, ¿no? Pero no hay nada que hayas hecho absolutamente para tratar con la herida. Eso es lo que pasa con el tiempo cuando no se tratan las heridas. Lo único que hace es que se llenen de pus. Una infección
que si no se trata puede inclusive generalizarse y transformarse en una septicemia, hasta te puedes morir de una pequeña infección, de una herida que no te trataste. Eso es lo que hace el rencor con nosotros. Cuando tenemos una herida y que cuando la tocas sigue doliendo y sigue drenando la materia, porque ahí está todavía la infección, la herida está abierta. ¿Y qué hace un médico cuando tiene que tratar una herida que está ahí, ese absceso? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tiene que hacer con la herida que supuestamente está cerrada por encima? La tiene que abrir nuevamente, limpiarla. ¿Es ese proceso agradable o doloroso? O sea, si estamos esperando el ser tratados de las heridas de nuestra alma sin dolor, estamos muy equivocados. Si estamos esperando que el tiempo cure y haga pasar las cosas para que duela menos, nos estamos equivocando, porque el día en que el Señor irrumpa por completo y nos quiera sanar de todas esas situaciones, pues va a tener que abrir la herida y va a causar dolor. Pero porque quiere traer ese dolor, quiere traer sanidad y libertad a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, por eso es que no es un asunto de emociones, sino es un asunto de determinación voluntaria de obedecer. Dios dice que nosotros tenemos que perdonar, es un asunto de obediencia. Por supuesto, a veces cuesta, claro que cuesta, ¿a quién le gusta? Pero es algo que debemos hacer. Efesios 4, 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, nuevamente recalcando. ¿Qué dice? ¿Alguien puede completar por mí el pasaje del 32? Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque el Señor no nos va a pedir que hagamos algo que Él primero no haya hecho por nosotros. Amén. Él no nos va a pedir que hagamos algo que primeramente Él no haya hecho. ¿Es un acto voluntario el perdonar? Sí. ¿Es un mandamiento del Señor? También es un mandamiento del Señor. Y por supuesto Él mismo se antepone como un ejemplo para poder imitarlo. ¿Cómo podemos reconocer estas cosas, como les decía hace un momento? Si todavía pensamos en el ofensor con dolor, con ánimos de revancha, cuando nos mencionan el nombre de esa persona nos transforma completamente y nos malogra el día. Cuando intercambiamos un mensaje, una llamada telefónica, si es que todavía tenemos contacto con esa persona, entonces que sea el Señor hablándonos en esta hora. Amén. Sigamos. Entendiendo también la grandeza del perdón de Dios. Y esto es hermoso porque a nuestro Señor Jesús siempre le encantaba enseñar las cosas de maneras muy sencillas, aunque vemos a veces en los discípulos que hacían preguntas y repreguntas como que no entendían todavía, ¿verdad? La enseñanza, una enseñanza sencilla para una verdad profunda, pero aún a veces no entendemos. Y después de que el Señor está hablando con sus discípulos, y Pedro le hace una pregunta interesante porque estaban hablando acerca del perdón. Dice que se le acercó Pedro al Señor, eso está en Mateo 18, 21, si está anotando. Dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Entonces Pedro, muy espiritual, ¿no? Hasta 7. Para los judíos el 7 pues era un número especial, ¿no? O sea, Señor, le voy a llevar la cuenta, ¿ya? Si me falla una vez, bueno, faltan 6, ¿no? Y así sucesivamente, le voy a perdonar hasta 7 veces. Y Jesús le responde en el verso 22, no te digo hasta 7, sino hasta... Ahora, no es que vamos a llevar la cuenta hasta 490, por favor, ¿eh? Ya vamos por las 300, ¿no? El crédito se está agotando. No, es significado de que es un perdón ilimitado, una disposición
a seguir perdonando, a seguir perdonando y a seguir perdonando, así como el Señor tiene esa disposición con cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor abre la siguiente parábola a partir de la respuesta que le dio a Pedro. Y hace la semejanza del reino de los cielos con esta figura que vamos a compartir a continuación del verso 23 al 35. Y voy a leer el verso 23 porque estoy seguro que usted se va a acordar de esta parábola. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. No está hablando de personas ajenas. Este rey está hablando de sus servidores. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Es la parábola de los dos servidores, de los dos siervos del Señor. O del siervo, como lo queramos ver. Pues lo vamos a ir desarrollando. Son servidores del Señor a quienes les está haciendo esta enseñanza. Lo que me da a entender, a partir de este verso 23, por supuesto lo sabemos, que un día tú y yo vamos a rendirle cuentas al Señor. Toda la humanidad, por supuesto, los libros van a ser abiertos y van a buscar nuestros nombres en el libro de la vida, eso ya lo sabemos. Pero nosotros, como hijos de Dios, sus siervos, vamos a tener también un momento especial, donde seguramente algunos libros también serán abiertos y donde nuestras obras, como creyentes, ya estoy hablando como creyentes, como siervos del Señor, van a ser abiertos y nuestro Dios nos va a pedir cuentas también. Claro, no para perder la salvación, no es que la salvación la vamos a perder, pero la Escritura nos enseña que nosotros vamos a poder rendir nuestras coronas y ponerlas delante de Él, esas recompensas que algún día vamos a recibir. El detalle está en que muchos podemos haber hecho muchas obras para el Señor, pero cuando sean probadas por el fuego, muchas de ellas pueden ser paja, muchas de ellas pueden ser hojarasca, muchas de ellas pueden ser solamente madera y por supuesto sabemos que eso se convierte en ceniza en el fuego. Mientras aquellos que han hecho obras como el oro, como la plata, como las piedras preciosas, lo único que va a suceder es que cuando son pasadas por el fuego, cualquier impureza, imperfección que tengan, va a ser hecha ceniza y ese oro, esa plata, esas piedras preciosas van a ser purificadas. ¿Para qué? Para que tú tengas algo, tú y yo tengamos algo que presentar cuando estemos delante del Rey. ¿Ok? Entonces vamos a tener un tiempo, un lugar, un espacio en el cual vamos a rendirnos al Señor y vamos a rendirle cuenta. Entonces, en este pasaje dice, en el verso 24, que le trajeron a uno de sus deudores. Todos ellos, estos siervos, eran deudores del Señor. ¿Sí? Así como tú y yo lo somos a Jesús. Deudores somos, ¿verdad? Delante del Señor. Pues bien, uno de ellos le debía, dice, 10,000 talentos de plata. Ahora, para que tengas una idea, si es que queremos sacar las cuentas de a cuánto equivale esta deuda, un talento de plata equivale a 6,000 denarios. Y si tú conoces un poco la Escritura, recordarás que un denario es el equivalente a una jornada de trabajo. ¿Se acuerdan del servidor que contrataba siervos a las 9, a las 12, a las 3 y a las 6? Y convenía con ellos en darles ¿cuánto? Un denario. Un denario era la jornada diaria. A ver, amas de casa, ¿con cuánto se puede sostener un hogar al día aproximadamente? 3 comidas, pasajes y otras cosas. A ver, ¿quiénes van al mercado? Yo por si acaso voy al mercado, sé los precios, sé cuánto está el pollo, la papa y todas las cosas. De una familia de 4 personas. ¿No? Es un buen número, 70 soles, ¿sí? Para 4 personas, 3 comidas, pasajes y todo, ¿no? Obviamente, y es una bendición de Dios, gente que a veces con 20 soles o con 10 soles, no sé cómo le hacen, y con postre todavía, con su gelatina, ¿verdad? Milagros. Pero vamos a redondearlo en 100 soles, ¿sí? Que equivalga un denario a 100 soles. ¿Ya? Un número. Ahora, un talento de plata equivale a 6,000 denarios, saque su cuenta.
o sea, el equivalente a 6,000 días de trabajo. ¿Ok? Este deudor dice que le debía 10,000 talentos de plata. Por ahí tengo el cálculo, no lo quise sacar. Pero en resumidas cuentas, lo que está diciéndoles el Señor Jesús para que lo podamos entender es que esta persona así viviese más de 180,000 vidas, era imposible que pueda pagar toda aquella deuda. Eso representa la deuda que teníamos con nuestro Señor. No podíamos hacer nada. No podemos pagar la deuda como consecuencia de nuestro pecado delante de Dios. Es impagable. Y dice que como no podía pagar esta deuda, naturalmente, su amo ordenó que lo vendieran. Que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para poder pagar la deuda. Ahora, ni aún vendiéndolo a él, ni vendiendo a su esposa, ni a sus hijos, ni a todo lo que tenía, iba a poder sumar lo suficiente para poder pagar la deuda. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Simplemente era un tema que perdía por completo su vida, perdía por completo la vida de los suyos, y este hombre era totalmente destruido. Eso es lo que hace el pecado, esa es la paga del pecado, la muerte, la destrucción total de nuestra vida. Este deudor, este siervo, dice que le dijo al Señor, se humilló delante de él y le rogó en una posición, por supuesto difícil, pero le dice: Señor, por favor, dame tiempo, permíteme esforzarme y yo voy a hacer todo lo posible por pagarte hasta el último centavo. ¿Eso era posible? No, ¿verdad? Ya lo vimos hace un momento. Pero el ruego de este hombre dice que movió a misericordia al rey. Movió a misericordia al rey de tal forma que le condonó toda aquella deuda. Y esa también es una representación de que cuando Cristo Jesús nos apropiamos de su sacrificio, creemos en Él y por medio de la fe le recibimos, pues esa deuda está completamente saldada. Amén. Así que no hay deuda de pecado, mi hermano, que tú y yo tengamos porque Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Amén. Si le quieres dar la gloria al Señor, pues dásela, porque tú y yo estamos libres de toda deuda de pecado por la obra de Jesús. Ahora, lo interesante, estamos hablando de siervos, ojo, eso lo hemos dejado muy remarcado porque es lo que dice el verso 23. Dice que saliendo de la presencia de su Señor, este siervo encontró a un consiervo, que era también siervo del rey. Pero este siervo dice que le debía 100 denarios. 100 denarios. Un denario equivale al salario de un día aproximadamente. O sea, tampoco es que sea poco dinero, ¿no? Si tú te encuentras con alguien que te debe el salario de 100 días, le vas a querer cobrar, ¿verdad? No te escondas, ¿no? ¿Cuándo me pagas, no? ¿Qué sé yo? Pero este hombre, a pesar de lo que había sucedido con él hace un momento, dice que lo asió del cuello. Lo ahogaba. Le decía: ¿cuándo me vas a pagar todo lo que me debes? ¿Cuándo me vas a pagar? Y este siervo, usando las mismas palabras que él usó delante del rey, le dijo: por favor, dame tiempo, me voy a esforzar, te voy a pagar hasta el último centavo. Pero este siervo no escuchó la voz de su consiervo y lo envió a los verdugos, dice, ¿no? Pero sus otros consiervos que estaban viendo toda la escena se pusieron muy tristes porque habían sido testigos de lo que había pasado inicialmente y no vieron en este consiervo esa misma compasión, esa misma misericordia. El primer siervo fue perdonado de toda aquella deuda, pero fue incapaz de perdonar una deuda que era grande para él, pero era nada, insignificante comparado a toda aquella deuda. ¿Me está siguiendo? ¿Ok? Nada, era nada comparado a la deuda inicial. Estos siervos entristecidos fueron y le contaron todo a su señor. Entonces, el enojo del Señor fue más que evidente porque lo manda a llamar enojado
muy molesto. Y le dice, siervo malo y negligente. Miren cómo le cambia ya el apelativo. Siervo malo y negligente. Toda aquella deuda que tenías tú conmigo, te la perdoné. ¿No debías haber hecho tú lo mismo con tu consiervo? Toda la inmensa deuda, la grande deuda que tú y yo teníamos con nuestro Dios por causa de nuestro pecado, es incomparable con las deudas, con las ofensas que nuestro hermano, que nuestro prójimo tenga con nosotros, por más dolorosa que sea. Por más dolorosa que sea, por más trauma y dolor que nos hayan causado en el corazón, esa deuda no es absolutamente nada comparada a la deuda que tú y yo teníamos con Jesús, o nuestro Dios. ¿Y qué hizo su Señor? Enojado. Ordenó a sus siervos que lo pongan en la cárcel y que sea entregado a los verdugos hasta que le pague el último centavo de la deuda. ¿Cuánto tiempo iba a estar esta persona en esa prisión? Eternamente. Eternamente. Cuando tú y yo retenemos el perdón, es como que somos entregados a los verdugos, y estos verdugos es una representación del mundo espiritual de maldad. Cuando tú y yo retenemos el perdón, Satanás tiene de qué asirse para poder oprimir nuestra vida, para poder lastimarnos, para poder causarnos dolor. ¿Es el propósito, es la voluntad de Dios que así sea? No, claro que no. Pero le abrimos la puerta al enemigo cuando tú y yo vivimos en una prisión de amargura, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón. Y nos hacemos presos. Nosotros pensamos que estamos haciendo prisionero al ofensor. Nos estamos haciendo presos nosotros mismos. Presos del obrar satánico. Que lo único que quiere hacer el enemigo con nosotros, aparte de robarnos, matarnos, es destruirnos. Aniquilarnos por completo, dejarnos inservibles, inútiles. Que andemos por la vida, de repente salvos tal vez, pero ¿qué más? Porque no solamente se trata de entender la salvación, se trata de una vida plena que solamente podemos disfrutar en libertad cuando caminamos conforme a los principios del Señor establecidos en su palabra. En esta prisión podemos encontrarnos muchos de nosotros en este momento. Cuestión de que podamos mirar hacia nuestro interior a través del Espíritu Santo y que Él nos comience a hablar en esa hora. Porque muchos de nosotros pudiésemos estar atados, como dice el verso 30, el verso 34 de lo que estamos viendo, en esta prisión. Y de hecho el resentimiento, ya estoy por las 6 creo, sí, es una señal de un corazón malvado. ¿Cómo le dijo el Señor a su siervo? ¿Cuáles fueron sus calificativos? Siervo malo y negligente. El que no perdona tiene un corazón malo. Si no perdonamos, tenemos un corazón malo. Un corazón contaminado es un corazón, a final de cuentas, que se llena de maldad, porque lo hemos permitido en algún momento de nuestra vida. Y mire lo que dice en Hebreos Hebreos capítulo 12, verso 14 y 15. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice el 15. Ojo con esto. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Se ha preguntado alguna vez si es que hay alguna razón para que
la gracia de Dios no alcance nuestra vida? No, pero José, ¿cómo estás diciendo eso? No, es una herejía. ¿Cómo es que la gracia de Dios que ha sido derramada sobre mi vida puede dejar de alcanzarme? Aquí está escrito que podemos dejar de alcanzar la gracia del Señor cuando permitimos que la raíz de amargura brote en nuestro corazón, estorbándonos y no solamente afectándonos a nosotros, sino a muchos otros que están a nuestro alrededor. Porque a veces tenemos esa mala interpretación, no son mis problemas, son mis cosas, es lo que a mí me pasa. ¿Cuántos son padres aquí? Okay. ¿Estás dispuesto a que tu amargura contamine a tus hijos? ¿Amas a tus hijos? ¿Estás dispuesto a que tu amargura, tu falta de perdón, envenene el corazón de tus hijos y los lastime y les marque un camino lleno de estorbo para su vida? Uno puede decir, no, claro que no, pero examinémonos, porque yo puedo decir, claro que no quiero, pero mi vida, ¿qué está reflejando? ¿Qué estoy sembrando para aquellos a quienes digo amar? ¿Qué estoy sembrando para que cosechen aquellos a quienes digo amar? Pienso que solamente esas cosas a mí me van a afectar y es mi problema. Por último, si yo no quiero perdonar, si yo quiero seguir viviendo así, es mi problema, a nadie le importa. No es así. La Biblia es clara cuando está mencionando esto, que puede contaminar a muchos, puede contaminar a quienes están a tu alrededor, porque no queremos obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, la amargura, la raíz de amargura por la falta del perdón, lo único que hace es estorbarnos, contaminarnos a nosotros, contaminar a los demás, hacer que nuestro corazón sea malo y por lo tanto alejándonos del Señor. Por eso es que de repente cuando alguien te habla de un principio de la Escritura, uno ya no quiere saber absolutamente nada porque está contaminado. Y más bien te llenas de enojo y te molestas cuando piensas en estas cosas o cuando escuchas que alguien te da un consejo. A veces toca simplemente orar, ya no estar repitiendo las cosas a alguien que no escucha, simplemente orar para que el Señor le abra el entendimiento, porque es la obra del Señor y de su Espíritu. Cuando alguien ha conocido al Señor, si está en una situación así, lo que tenemos que hacer es con todo fervor orar, sobre todo si amamos a esa persona, para que el Señor sea el que le transforme el entendimiento y ese corazón endurecido de piedra, ese corazón malo en el que se ha convertido, sea transformado nuevamente por un corazón de carne por la obra de Jesucristo. Amén. Entonces, y como les decía también, porque el resentido siempre va a salir perdiendo por su actitud. Uno piensa que le hace daño en respuesta al que nos ofende, pero el que se termina dañando cada día más es uno mismo. Eso es lo que sucede con el rencor, con el resentimiento. ¿Ok? Y quiero cerrar con algunos pasajes que el Señor Jesús, de su propia boca, dice. En Mateo 6, el Señor les está enseñando a orar a sus discípulos. ¿Recuerda usted? Cuando les enseña el Padre Nuestro, ¿verdad? Le preguntan sus discípulos al Señor, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo es que debemos acercarnos a Dios? ¿Cómo es que debemos orar? Y nosotros no sabemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Y en el verso 14 y 15 de este capítulo 6 de Mateo, el Jesús les hace una aclaración muy importante. Porque nosotros decimos, perdónanos nuestras ofensas, ¿no? Así como perdonamos a nuestros deudores. Y les hace la siguiente aclaración, les extiende un poco más el panorama en el verso 14 y 15. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Que, o sea, es posible que Dios no me perdone algún pecado que haya cometido contra Él.
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el Señor Jesús? Si yo no perdono a aquellos a quienes me han ofendido, dice que tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que el perdón es condicional. No el perdón que trae salvación. Eso es la obra de Jesucristo. Estoy hablando aquí ahora, ya es nuestro Padre. ¿Sí? Mi Padre me perdona mis ofensas. Mi Padre me perdona mis pecados. Mi Padre, ahora es mi Padre, yo soy su hijo. Pero si yo no perdono a mi hermano, a mi prójimo, a mi ofensor, siendo ya hijo, entonces puedo tener muchas situaciones ahí pendientes en cola del perdón, porque yo todavía he decidido no resolver muchas cosas delante del Señor. Y lo vuelve a repetir en Mateo 18, el verso 35. La falta del perdón conduce al decaimiento espiritual, emocional, relacional y físico. No se trata solamente de una actitud del corazón, es una actitud del corazón que daña por completo nuestra vida integral. Recuerde que nosotros, así como el Señor es, somos tripartitos, somos espíritu, ¿qué más? Somos alma y tenemos un envase, cuerpo. La falta de perdón afecta nuestro ser integral. El poder que da el obedecer, el perdonar, es que justamente seamos libres de toda atadura, libres de toda esclavitud, libres de toda influencia maligna, inclusive en el nombre de Jesús, porque tomamos la firme determinación en su nombre de dejar que sea el Señor quien cobre la deuda y nosotros perdonar para ser libres en su nombre. Amén. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice la Escritura? Hay cosas que todavía tenemos que procesar, ¿verdad? Pero que sea el Señor redarguyéndonos en cada momento. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro? Porque nos ama el Señor, nos hace ver, entender muchas cosas en nuestro interior. Yo estoy seguro que en el transcurso de este tiempo en adelante el Señor está hablando a tu mente, a tu corazón. Y sé que humanamente no es fácil otorgar perdón, porque las emociones y los sentimientos están ahí a flor de piel inclusive, ¿no? El daño, el enojo, la ira, el dolor, la tristeza y muchas otras cosas. Pero no por nuestra propia experiencia los principios de la Escritura van a ser cambiados, jamás. La obediencia al Señor es un acto de fe y de confianza también en Él. Porque estamos renunciando a querer solucionar las cosas a nuestra manera. Y estamos diciéndole, bueno Señor, si tú en tu palabra dices que debo soltar, debo perdonar para ser libre, para dejar este corazón malvado, endurecido, en el que se ha vuelto mi corazón por causa del resentimiento. Quiero que sea el poder de tu Espíritu Santo liberándome, haciéndome una nueva persona, mi Jesús. Yo en esta hora decido voluntariamente, porque he entendido lo que tu palabra dice, decido perdonar. Decido soltar, Señor. Quiero ser libre en el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego por aquellas personas que de verdad en su corazón están haciendo esta oración, para que tu Santo Espíritu pueda seguirles redarguyendo
y puedan ser personas que confíen plenamente en lo que tú dices y que podamos poner por obra lo que tú nos enseñas. Gracias, Padre. Toda ira, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, toda situación difícil que está generándose dentro de cada hogar por la falta de perdón, la echamos fuera en el nombre de Jesús en esta hora. Pedimos por hogares llenos de tu paz, llenos de tu gozo, llenos de tu presencia, donde las relaciones entre padres, hijos, cónyuges, hermanos, sea una relación de paz y de armonía, porque hemos aprendido a convivir en el perdón y en el amor que solamente proviene de ti. Gracias por todo, Señor. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.